Si yo tengo que dejar una mala reseña, la dejo. Si tú me resuelves el problema, te la quito. Si es un mal huésped, es un mal huésped. Hemos tenido huéspedes que tienen 2 estrellas y efectivamente eran malos huéspedes. Yo creo que les debería afectar un poquito más, para también filtrar. Ese mismo verano multipliqué la inversión por 2. Actualmente manejamos más de 90 alojamientos en todo lo que es la Costa Blanca. Trabajamos con muchas plataformas, tenemos nuestro equipo de marketing. O sea, al final el objetivo es convertir la casa en un hotel. Yo eso lo digo siempre, claro, que les gestionamos normalmente, si no es el activo de más valor, el segundo, porque viven en una casa y la segunda residencia te la están dando en tus manos. Para mí, una persona que está en contra de los apartamentos turísticos en las zonas costeras se está pegando un tiro en el pie, porque al final la economía de las zonas costeras se mueve principalmente Tal cual. por el mercado turístico. Ahora mismo tener un piso ilegal es una tontería porque las multas son tan grandes que realmente no lo hace la gente, o sea, ya seamos realistas. No todas las casas valen para hacer alquiler turístico. Hay que concienciar a la sociedad. Etcétera, que yo creo que al final es una cortina de humo, que en el momento que pasemos y nos llevemos el estacazo, la gente va a decir, hostia, pues no eran tan malos los pisos turísticos porque ya no hay y sigo sin poder vivir en una casa. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Me han engañado? Claro. Sí, os están engañando. Es que has ganado un dineral, pero ¿cuánto he pagado de impuestos? Porque a lo mejor al final, si haces un balance, te das cuenta al final de que han ganado lo mismo. Al final, invirtiendo mucho. O sea, realmente invirtiendo mucho y sacrificando los beneficios de los primeros años. Yo creo en tiempo y en dinero. En la zona que yo trabajo, los hoteles cerraban. En invierno van extranjeros a pasar meses a trabajar y es que es una realidad. Airbnb definitivamente es un buen negocio. Da igual en qué mercado estés, Airbnb o vendas melones. Tienes que tener habilidades de venta. Si mañana se cae Domiday, pasado mañana estamos montando Domiday 2. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Fuera de Serie. Somos Santi y Jorge, fundadores de Rentitab, y en este podcast vamos a hablar de alquiler turístico, de inmobiliario, de emprendimiento y todo lo relacionado con los negocios. Bueno, bienvenidos al podcast. Este es el lanzamiento, así que os damos la bienvenida. Y hoy, ya que hablamos de Airbnb, que es nuestro negocio core, traigo yo un tema, Jorge, para comentar que es algo que creo que a todos los hosts les sucede y lidiamos mucho con ello, sobre todo en la plataforma Airbnb más que en otras, y es los huéspedes que intentan siempre buscar reembolsos o se sienten bastante protegidos por las plataformas y nosotros, a su vez, desprotegidos ante la protección que tienen y lo que nos dan de reembolsos o... Sí, a ver, yo creo que al final has mencionado muy bien que sobre todo en la plataforma de Airbnb, yo creo que es porque es súper intuitiva, al final es muy para el nivel usuario fácil de entender, y también porque Airbnb ha pegado en los últimos meses o años un giro hacia el proteccionismo del huésped y muchos de ellos se están aprovechando de esto. Sí. Igual que Amazon, al final hacen ese tipo de cosas, sí. Y los hosts los sufrimos porque hay muchos huéspedes que ya están aprendiendo a realmente ser profesionales en obtener reembolsos. De hecho, muchas veces Jorge y yo hablamos que si fueras a un Airbnb y quisieras reembolsos... Sí, muchas veces hemos hablado que nosotros no somos así, pero que si fuéramos a un Airbnb nos sabríamos perfectamente las pautas para conseguir un reembolso, no de un porcentaje de la noche, sino incluso la estancia completa. Entonces, bueno, hoy hemos traído a un profesional en este tema, es un divulgador en redes sociales que tiene muchísimos seguidores, él es Pedro de Domiday, y queríamos saber un poquito tu opinión también, Pedro. Divulgas mucho conocimiento sobre Airbnb, nos das muchos tips, tienes muchos seguidores, sí. Y por supuesto estás dentro de nuestro mundo. ¿Quién mejor que tú para decirnos sobre las reseñas? Pues nada, chicos, primero que nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí y formar parte de este proyecto que habéis iniciado, que la verdad es que está muy chulo. Y nada, sí, creo que podemos hablar un poquito de todo esto porque al final es algo que está al alza, el tema de las reclamaciones, todo el tema de impugnar reseñas y todo esto. Es algo que la gente no controla muy bien y sí que es cierto que hay gente que es muy profesional con ello. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto porque al final es importante, tanto para el huésped como para el anfitrión, saber por dónde se puede mover cada persona a la hora de intentar impugnar una reseña o conseguir un reembolso. ¿Opinas que sobre todo en Airbnb, donde se da la mayoría de casos? En Airbnb principalmente. Al final, el mundo de las reseñas lo que ha hecho ha sido darle, en este caso, al huésped un poder que era necesario, porque al final
todos tenemos derecho a opinar sobre la estancia que hemos tenido en un alojamiento, pero le ha dado, digamos, un superpoder a la hora de condicionar al anfitrión en temas de reembolso, Sí. y todo, sobre todo por el poco control que ha habido siempre sobre estas reclamaciones. Hay muchas plataformas en las cuales prevalece la opinión del huésped sobre la del anfitrión. Entonces, sí que es cierto que eso es complicado. Yo creo que aquí entra un poco lo que pasa en otros ámbitos de la vida, que cuando el derecho de uno invade el de otro, pues ya está un poco mal. Entonces, por eso hemos sacado este tema, porque tú siempre hablas mucho en redes del tema reseñas y reembolsos y tal. Yo creo que el derecho del anfitrión se está viendo un poco mermado por el sobreproteccionismo que tiene el huésped, y el huésped lo está aprovechando. O sea, nosotros hemos tenido algunos casos que ves que el huésped efectivamente lo que busca no es una queja porque realmente esté mal, sino que busca una queja porque sabe que puede obtener una estancia más barata. Eso es. Entonces, y esto también hace que muchos anfitriones al final pasen por el aro. De hecho, yo mismo ha habido momentos en los que he decidido ceder a un reembolso parcial, no a un reembolso completo, no suelo ceder nunca a eso, pero sí a un reembolso parcial por conseguir una buena reseña o por evitar una mala reseña. Entonces, al final, todo esto genera un ambiente que está haciendo que haya gente que se aproveche mucho de esto. El problema de esto es que luego pagan justos por pecadores, porque luego tenemos gente que realmente no sabe cómo reclamarlo y se piensa que tú eres el culpable o que no le quieres dar el reembolso, pero nosotros muchas veces, lo mejor de todo, y hablaremos luego un poquito más en profundidad de ello, es documentar siempre la propiedad para saber efectivamente si esa reclamación del huésped es válida o está siendo una trampa. Y luego, sobre todo, es que nosotros nos ceñimos mucho a las políticas de la plataforma. Nosotros, cuando entra un reclamo, decidimos que valore Airbnb y Booking la plataforma, porque al final son un punto neutral. Entonces, para nosotros, nuestra experiencia como empresa es que es mejor que lidie la plataforma con sus políticas y le otorgue o no el reembolso. Nosotros documentamos y aportamos las pruebas y el huésped las suyas. Entonces somos un poco ahí parciales. No sé qué opinión tienes tú sobre este tema. A ver, al final también creo que aquí tenemos que ser consecuentes con nuestros actos. Es cierto que puede haber momentos en los que la reseña sea culpa nuestra, no somos perfectos, y ahí es donde creo que ceder tú antes de dejar que sea la plataforma la que medie te va a ayudar a no recibir una mala reseña. Yo he tenido problemas en alojamientos que podrían haberme dejado una reseña muy mala, y por cómo se ha manejado ese problema, al final han sido 5 estrellas. Entonces, también hay que tener en cuenta el tipo de huésped que tenemos dentro y saber leer a la persona que está alojada. Sí. ¿Es una persona que lo que busca son problemas o es una persona que se está quejando de algo que tiene sentido? Y entonces ahí ya es donde tú empiezas a manejar cómo vas a hacer lo del reembolso. Si vas a recurrir a Airbnb, si vas a hacer un reembolso parcial, si le vas a ofrecer un descuento, porque muchas veces sencillamente con ofrecer un descuento en la siguiente estancia, por ejemplo, es suficiente, porque a veces la gente no quiere dinero, a veces la gente sencillamente quiere pasar bien sus vacaciones y, oye, han tenido un problema que se puede resolver, se resuelve y no pasa nada. Sí, comparto mucho tu opinión. Yo creo que totalmente cierto lo de que es un caso es peculiar u otro, porque al final hay que leer el huésped. Lo único que cuando un huésped viene directamente a un reclamo, normalmente ya tienes todo documentado para que no se haga efectivo. O sea, al final, cuando una persona tiene un problema de verdad, las empresas de gestión o el host es el primero que debe de ceder y ayudar al huésped, que por supuesto es quien te está dando el dinero, se está hospedando en tu casa y estáis haciendo un win-win, ¿no? Pero cuando realmente esa persona viene a aprovecharse de las políticas, términos y condiciones de las plataformas o tal, es cuando hay que llevarlo todo hasta el final con pruebas, y que si tiene que decidir alguien, que sea Airbnb, y normalmente cuando tú presentas tus alegaciones es cuando dicen, mira, estás... Sí. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que se encuentra a un huésped que ves que viene de cara a por un reembolso? ¿Qué le dirías? ¿Cuáles son tus pasos a seguir? Vale, lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta aquí, fundamental, es la prellegada. Es decir, antes de que el huésped llegue, nosotros tenemos que estar seguros de que el alojamiento está perfecto. Podemos hacerlo siguiendo protocolos de limpieza, sacando fotografías o incluso presentándonos nosotros mismos en el alojamiento y haciendo una revisión. Una vez tenemos esto, cuando vemos que un huésped viene de cara a por un reembolso, yo siempre recomiendo nunca salir del chat de Airbnb o de las plataformas, porque las plataformas tienen una política muy estricta. Si no está dentro de mi chat, no te lo puedo impugnar. No le puedes mandar una captura de WhatsApp, no le puedes mandar nada. No lo toman tan en cuenta. Sí que te lo piden a veces, pero no te lo toman tan en cuenta. Claro, principalmente te van a pedir que esté dentro de su línea de mensajes. Entonces, yo siempre hago lo mismo. Cuando veo que hay un huésped problemático, si hay que tener problemas, se tienen dentro del chat. Y si hay que decir las cosas claras, se dicen dentro del chat. De hecho, si me permites cortarte antes de seguir con este tema, muchos, cuando van a chantajearte por o quiero dinero o te pongo una mala evaluación, lo hacen en llamada. Efectivamente, porque al final una de las políticas de Airbnb es que si la reseña es con motivo de venganza o de chantaje,
se elimina automáticamente. Eso hay gente que lo sabe y te llama por teléfono, te escribe para decírtelo. Entonces hay que llevar cuidado. Hay que reconducirlo a que las palabras que está comentando se digan vía escrita, si no es por chat de la plataforma, que sea por WhatsApp o cualquier otra plataforma de mensajería. De la misma manera, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que digamos a través del chat es impugnable por parte del huésped, porque al final, vamos a ver, tenemos huéspedes que son, bueno, vienen buscando lo que buscan, pero también hay que ser realistas y hay anfitriones que son muy aprovechados y que intentan cargar roturas y cosas a los huéspedes. Bueno, Entonces, para eso está un poco la protección de Airbnb, pero yo creo, según comentamos, que al anfitrión le cuesta mucho más que al 100%. Yo discutía con la plataforma hace un par de días que al final cuando un huésped entra en un alojamiento tú pierdes toda la trazabilidad que ocurra dentro de él. Es decir, y nos ha pasado, imagino que te habrá pasado también, cuando un huésped entra en el alojamiento, tú tienes documentado todo con fotografías, vídeos, etcétera, y el alojamiento se encontraba en buenas condiciones. Pero si un huésped se empieza a torcer porque no le haces un check-out late, un check-in early, cualquier otra cuestión, ¿no? Ellos son capaces, nosotros nos ha pasado, nos gustaría que nos cuentes tu experiencia, de provocar cosas de limpieza o inusuales para conseguir realmente lo que están pidiendo. Sí, sí, un poco yo te preguntaría cuál es el fraude que más has visto en tu modelo de negocio. La limpieza, sobre todo. Al final hay mucha gente que llega y lo que hace es buscar problemas de limpieza o inventarse problemas de limpieza, pasarte foto y a partir de ahí empezar a tirar y a tirar, a tirar. Hace unos meses me pasó una cosa que fue exagerada. Al final, bueno, hacemos un check-in, todo genial, una familia aparentemente normal, la casa estaba impecable, en ese caso había ido yo mismo a revisarla y la casa estaba impecable, y empiezan a llegarme fotos de, bueno, eso no era una casa, era un zulo. Y me di cuenta de que lo que estaban intentando era engañarme. ¿Qué pasa? Que al final pues pude impugnar la reseña precisamente por esto, porque yo eché mano de mis protocolos, eché mano de al final también tener una buena reputación dentro del Airbnb también ayuda. Si tú tienes un alojamiento que de media tiene muy buenas valoraciones, pues al final tú también puedes recurrirle un poco a eso y decir, mira, ¿cómo va a ser que tenga 40 evaluaciones de 5 estrellas en limpieza y ahora tenga 1 estrella solo? Entonces, ese tipo de cosas también ayudan a argumentar hacia el equipo de Airbnb por qué te tienen que quitar esa reseña. De todas formas, muchas veces no se puede eliminar, pero yo en estos casos soy claro. Yo no le doy el dinero a nadie. Prefiero tragarme una reseña, pero tú te vas sin dinero. Sí, al final tú cuando haces fuerte un anuncio con 40, 50, 100 evaluaciones, al final una reseña de un huésped problemático no se toma en cuenta. Claro. El problema es cuando son muchas recurrentes por fallos del equipo, que nos ha ocurrido, pues al final trabajamos con personas y el tema de la limpieza y el mantenimiento es un poco un embudo de botella que al final, como digo, son personas y pues un día lo tienen malo y se lo encuentra un huésped y puede haber un problema. Pero en ese caso, al final, pues acudes, lo solucionas o le reembolsas la tarifa de limpieza o le ayudas en cualquier cuestión. El problema es cuando ya no es el problema del alojamiento, sino que lo han buscado para... Una de las cosas más eficaces a la hora de que no te dejen una mala reseña es la eficacia. Esto está sucio, en 10 minutos tienes un equipo de limpieza, en 10 minutos, en media hora, en el tiempo que sea, pero solucionar el problema. ¿Y qué opinas de la gente que no deja entrar cuando le envías la solución? Pues que al final tienes que entender que estás en un establecimiento, alojamiento, y si el personal necesita acceder para resolver un problema que tú has comunicado, tienes que dejarlo pasar. Yo soy el primero que cuando alguna persona de mi equipo tiene que entrar a una vivienda, se pregunta, ¿se puede acceder aunque no estéis? Sí. Pero aún así hay urgencias en las que hay que acceder y punto. Si, por ejemplo, se rompe un calentador, si hay algún problema de tuberías. Hace poco nos llamaron que del vecino de arriba le estaba haciendo. Se lo preguntaba justamente, ha sacado el tema de los calentadores, porque nosotros hemos tenido varios episodios de que el termoeléctrico o el calentador no funcionaba, ¿verdad, Santi? Y le hemos ofrecido al equipo desplazar al técnico, al servicio técnico, a quien sea, para reparar esa solución. Cuando es entre semana es más sencillo, cuando es en fin de semana es un poco más aparatoso. Pero en Madrid las distancias, al final nosotros trabajamos sobre todo en Madrid, las distancias son las que son. O sea, al final el equipo tarda media hora a nadita, esté donde esté, ¿no? Y el huésped lo quiere para allá y no nos ha dejado entrar. Su estancia duraba 2-3 días y después encima nos ha metido un reclamo
por los días que no ha podido ducharse. Nosotros siempre preguntamos, no sé si compartes, nosotros siempre preguntamos, ¿vas a estar en el alojamiento o nos dejas acceder al alojamiento? Siempre por el chat también de Airbnb. Y hay huéspedes que incluso se han negado solo para ducharse con agua fría o no tenían agua, supuestamente, para luego pedir el reclamo también. Sí, eso es algo que pasa mucho y por eso sí que es cierto que una de las cosas, lo hemos hablado alguna vez, que funciona muy bien es ponerlo en las normas adicionales del anuncio. Una de las políticas que te dice Airbnb es que si tú quieres añadir una norma que no está dentro de las políticas de Airbnb, tiene que ser una norma que aparezca en normas adicionales. Si añadimos cosas como que en caso de urgencia el equipo tiene derecho de acceso, derecho de paso, no hay problema. Esto que dice Pedro es un tip para mí súper bueno. O sea, el tema de tener todo bien especificado en las normas o en los detalles adicionales. Incluso nosotros ponemos muchas veces los metros cuadrados de la propiedad para que la gente que dice el típico más pequeño de lo que esperaba. Eso es un tip súper bueno que te va a luego dar mucha posibilidad de reclamar evaluaciones o poder rebatir. Las multas por materiales rotos o... Otra cosa importante también, que nosotros lo trabajamos mucho, es el tema de los mensajes previos a la llegada. Nosotros desde que hay una reserva empezamos a tener comunicación con el huésped, confirmación de reserva, formulario de check-in, normas del alojamiento, proceso de llegada, hora de llegada. O sea, al final, tener una comunicación fluida con el huésped antes de su llegada al alojamiento ayuda muchísimo a resolver estos futuros problemas. Porque si tú me dices, oye, por ejemplo, yo tengo muchos problemas con las persianas eléctricas. Las persianas eléctricas, si tú dejas una silla debajo y la pilla la persiana, se rompen y es una avería costosa normalmente. Yo en las normas, antes de la llegada, les mando un listado y en una de ellas pone: cualquier daño a una persiana eléctrica por obstrucción por parte del huésped será cargado. Sí. Entonces, con eso ya no tengo ningún tipo de problema, porque cuando hay rotura puedo cogerme a ese mensaje y normalmente Airbnb me da la razón siempre. Hay que tener todo previsto porque todo puede pasar y es cierto que hay que saber que Airbnb se va a ceñir a las políticas. Siempre. Y luego yo te iba a preguntar, Pedro, tú como empresario, porque nosotros lo sentimos, hay veces que nos sentimos incluso más cómodos con otras plataformas que con Airbnb. Para ti, dinos un poco tu punto de vista también. A ver, Airbnb tiene una ventaja sobre las demás y es la interfaz que ha desarrollado y la facilidad de comunicación y reserva tanto para el huésped como el anfitrión. El resto de plataformas son más, digamos, hoteleras y la comunicación y la gestión es un poco más complicada, pero sí que es cierto que hay plataformas en las que los procesos de reclamación son más ágiles, luego un poco tratar el tipo con de cliente. El tipo de cliente también. Bueno, sí, en el tipo de cliente, por ejemplo, la diferencia clara es con Booking y Airbnb. Booking es un cliente que generalmente es mucho más callado, no pone tanta pega, reserva, tiene su estancia y se va. Eso también es contraproducente a veces. No hay tanta comunicación también. Claro, no hay tanta comunicación y eso a veces es contraproducente por tema de reseñas, porque a lo mejor se va y te deja una mala reseña sin interacción. Sin haber interactuado contigo. Pero bueno, sí que es cierto que depende de la plataforma, cada una tiene su público. Yo, por cerrar un poco este tema, de temas reseñas, etcétera, habrá que hablar también algo de bueno de lo otro. Claro, que queda un poco claro que al final nos sentimos un poco así y algún día a lo mejor pues Airbnb decide darnos un poco más de... Si te acuerdas, por hacer un breve inciso, si te acuerdas lo que nos contaban de Amazon, que al final la gente también devolvía muchísimos paquetes por el tema de las evaluaciones y es un poco... Yo creo que todos los marketplaces al final viven por y para el cliente. 100%. Entonces, sin una amalgama grande de clientes que reserven por ahí, no van a tener esa confianza que quieren desarrollar. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues apretando a la oferta que somos nosotros, claro. Igual que a los Amazon Seller, que también nos lo decían. Eso está claro. Al final, una persona que quiera hacer alquiler turístico con su vivienda va a acabar en Airbnb o en Booking, por mucho que no quiera estar ahí. Entonces, claro, a Airbnb y a Booking les da igual que tú des de baja tu alojamiento, porque saben que mañana tienen 200 más a la cola para entrar. Tal cual. Entonces yo creo que ahí va a ser complicado, pero bueno, nosotros, por suerte, pues bueno, vamos cogiendo un poco estos tips que hemos comentado, claro, y vamos haciendo algo. Yo, por terminar este tema, os decía, preguntarte, que siempre hay algo curioso que te ha podido pasar con algún huésped, que nos cuentes esa anécdota. Pues mira, por ejemplo... Yo creo que nos podrías contar una anécdota catastrófica para cerrar el bloque de lo malo. Nos encontramos personas también maravillosas en los alojamientos, o sea, que vienen a disfrutar de unas vacaciones o de trabajo y son súper buenos huéspedes, te apoyan en todo, se rompe el termo y te buscan casi hasta el fontanero. O sea, totalmente. Pues mira, como anécdota negativa,
hace unos meses, fue hace poquito, me dijeron, bueno, llegó un huésped y me dijo que habían entrado en el piso y le habían desvalijado el piso. Le habían robado relojes, dinero, absolutamente todo. Claro, ese piso está en un bloque que controlamos prácticamente nosotros, sabemos quién entra y quién sale, está vigilado y pudimos ver que no había pasado absolutamente nada. Intentó tirarme de la lengua para que le hiciera un reembolso. Ahí yo hice lo que tenía que hacer, le dije, mira, en este caso lo mejor es recurrir a las autoridades y con cualquier cosa que necesiten, pues ya saben dónde estoy. Me dejó un 1 de reseña, me comí el 1, el alojamiento sigue recibiendo reservas porque el resto eran buenas, pero pude demostrar, y yo, bueno, lo pudimos ver por cámaras y todo, que realmente ahí no había pasado nada, sencillamente estaba buscando un reembolso. Y luego, como anécdota buena, sí que es cierto que yo he hecho amigos en Airbnb y huéspedes que han venido y que repiten y que me voy a tomar café con ellos y que están muy contentos siempre pues, de estar en nuestros alojamientos y al final te llaman, te escriben y a lo mejor llevas sin saber de ellos mucho tiempo y te mandan fotos. Mira, estamos aquí, hemos venido de vacaciones a este sitio. Entonces, al final, tratar con personas pues tiene su lado bueno y su lado malo. Sí, sí, al final tenemos muchas anécdotas tanto buenas como malas y por desgracia no puntúa tan bien la gente las 5 estrellas como cuando a alguien le pasa algo negativo enseguida va a darle el 1. Eso es. Es por desgracia, sobre todo en Google, por ejemplo. Sí. Eso es. Yo, por ejemplo, hago una cosa que me ha pasado muchas veces. Si yo tengo que dejar una mala reseña, la dejo. Si tú me resuelves el problema, te la quito. Porque al final creo que no es justo que si yo te he dejado una mala reseña y tú has respondido bien ante esa mala reseña o ante el problema, te la tenga que mantener. ¿Sabes lo que yo creo de eso? Es que al final nosotros en los alojamientos tenemos una media de entre 4 y 8 rotaciones por mes. Entonces es más factible de que te quiten un alojamiento con malas evaluaciones o etcétera, pero al final tienes 4 o 8 rotaciones. Pero tú dejarle una mala evaluación a un huésped, cosa que en Google no se puede, en Airbnb sí, pero en Google se debería de poder también. Desde luego. Ellos al final hacen un viaje el año o a los 6 meses. Entonces tú no le afectas tan negativamente con esa evaluación como realmente lo que te hacen ellos. Efectivamente. Y a mí eso me parece que es un poco contraproducente, porque al final, si es un mal huésped, es un mal huésped. Sí. Y debería tener también, bueno, hemos tenido huéspedes que tienen 2 estrellas y efectivamente eran malos huéspedes. Entonces, yo creo que les debería afectar un poquito más, para también filtrar. Y luego, aparte, también el tema del volumen de reserva. Al final, cuando manejas muchos alojamientos, te das cuenta de que siempre hay una plataforma que predomina. Si tú al huésped le dejas una mala reseña en Airbnb, el huésped mañana se abre un perfil de Booking y se ha terminado. O la mujer se abre el perfil. Efectivamente. Y tú eres uno. Efectivamente. Eres el alojamiento A al lado de la playa. Y como encima tu plataforma buena sea, por ejemplo, Airbnb y te dejen la reseña ahí, ya sabes que te cae el volumen de reserva. Entonces sí que es cierto que ahí creo que está bastante descompensado y que las plataformas deberían hacer un esfuerzo un poco más grande por controlar la veracidad de las reseñas. También entiendo que es complicado, ¿eh? Muy difícil. Pero deberían hacer mayor esfuerzo. Yo te pregunto, Pedro, un poco que nos cuentes cómo has llegado a este mundillo y cómo empezaste y dónde estás ahora. Cuenta un poco para la gente que no te conozca. Pues mira, yo empecé en Airbnb cuando estaba en la universidad. Yo estudiaba ingeniería de telecomunicaciones, estaba bastante cansado, al final era una carrera que ya no me gustaba y bueno, pude acceder a un sótano que estaba hecho un asco. Y siempre había tenido las ganas de poner algo en Airbnb porque era una plataforma que me gustaba. Y bueno, por escapar un poco de la carrera, porque al final acabé dejando la carrera, destiné todos los ahorros que tenía en ese momento universitario, que eran creo que 3.000 euros más o menos, los destiné a arreglar un poco y poner el sótano, ¿no? Claro. La cosa es que, claro, con 3.000 euros no podía hacer casi nada de lo que tocaba hacer. Entonces, bueno, aprendí a poner falso techo, a quitar gotelé, muebles de segunda mano, todo lo necesario para poner un poco todo a punto. Ese mismo verano multipliqué la inversión por 2, entonces dije, vale, aquí hay negocio y además me gustó mucho todo el tema de la interacción con los huéspedes y aparte a mí me gusta mucho el tema de controlar plataformas, algoritmos, etcétera. Entonces ahí fue cuando empecé a bucear un poco por Airbnb. Y nada, un año después conocí a mi actual socio y montamos la empresa. Que es Domidai, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre la empresa. Pues nada, Domidai nace eso, de mi socio que me contactó, él tenía pensado hacer algo parecido. Yo cuando me lo propuso ya tenía un PDF porque yo ya había montado mi idea de empresa en la cabeza. Y empezamos, pues nada. Sois 2 socios, ¿no? Somos 3, luego se incorporó un tercero. Vale. Y bueno, actualmente manejamos más de 90 alojamientos en todo lo que es la Costa Blanca
Y nuestro lema, o por lo menos lo que intentamos buscar, es aportar la mayor calidad posible al huésped que viene a nuestros alojamientos dentro de la posibilidad que nos da la propia vivienda. Porque bueno, vosotros que también os dedicáis a esto sabéis que hay casas que no hay por dónde cogerlas. Sí, claro, al final dependes mucho del propietario, de lo que quiera invertir, porque por acotar un poco, creo que hemos hablado antes, básicamente vuestro core de negocio es gestión a propietarios, ¿no? Efectivamente, nosotros trabajamos, hacemos gestión al propietario, nos encargamos de todo, gestión integral, desde que nos da las llaves hasta licencia, check-in, check-out, bueno, todo lo que implica el proceso de reserva y publicación del alojamiento. Trabajamos con muchas plataformas, tenemos nuestro equipo de marketing, o sea, al final el objetivo es convertir la casa en un hotel, ¿de acuerdo? Y bueno, es un poquito el lema de la empresa. ¿Y qué tal ese crecimiento? ¿Cómo habéis pasado de gestionar tu propio Airbnb a 90 propiedades? Cuéntanos un poco el track record, cómo habéis incrementado ese número de propiedades, y me gustaría también indagar un poquito, para las personas que nos estén viendo, en las dificultades que nos encontramos de crecer de una propiedad a 5, a 25, eso lo sabéis vosotros a 75, también, a 100. Eso lo sabéis vosotros también. Claro. La escalabilidad, desde luego, ha sido uno de los mayores problemas para nosotros, porque bueno, al final, cuando tienes 10 alojamientos, pero te entran 30 para incorporar a mercado, necesitas hacer un esfuerzo tanto logístico como económico que no reportan esos 10 pisos que ya tienes funcionando. Entonces ahí es donde tienes que echar horas y horas y horas y horas, y si no da para contratar personal, pues tú eres el personal, sí, y eres el hombre orquesta. Al final, para la gente que empieza y tal, que seguro que hay gente que lo oye, el negocio de management, lo que dice Pedro, yo creo que al final te requiere de mucho tiempo, sobre todo porque te estás dando un servicio al cliente, ¿no? Sí, es un servicio al final 24 horas prácticamente, porque es servicio tanto al propietario como al huésped. ¿Quién es más duro? Depende del alojamiento, Hay propietarios que son cañeros, hay propietarios que son cañeros, pero bueno, al final a todos se les coge cariño y con todos acabas trabajando bien. Sí que es cierto que es importante entender que el propietario no te está dejando un chupachú, te está dejando una casa. Yo eso lo digo siempre, claro, que les gestionamos normalmente, si no es el activo de más valor, el segundo, porque viven en una casa y la segunda residencia te la están dando en tus manos. Porque no son grandes magnates, ¿no? Claro, es que no son grandes magnates, es que la gente piensa que las empresas de gestión tenemos los pisos en propiedad. A mí me han dicho de todo. 90 pisos, pero si no hay casas para la gente, digo, pero vamos a ver, que no son míos. A mí lo que hacía hincapié, por eso sacar un puntillita, es porque al final la mayoría de pisos que gestionamos son gente ahorradora, claro, que ha podido comprar una segunda residencia. Totalmente. Para tener unos ingresos extra y no son grandes tenedores. No, o sea, ni mucho menos. Tienen su bebé, claro, y al final, pues eso, quieren que como empresa de gestión se lo cuides, pues le des la máxima rentabilidad, por supuesto, porque para algo han asumido un riesgo, y que todo funcione correctamente. Y de hecho, cuando te vas a zonas muy turísticas, te encuentras que esa segunda residencia es una residencia que ellos quieren para disfrutar durante una época del año, y el resto del tiempo lo que no quieren es tenerla cerrada. Eso nunca va a resolver el problema de la vivienda, porque esa gente ha hecho un esfuerzo de años para tener su casa de vacaciones y no va a renunciar a ese mes, 15 días, 20 días en su casa de vacaciones para poner esa casa en alquiler a largo plazo. Entonces, al final tenemos que entender que lo mejor para este tipo de viviendas es ponerlas en alquiler turístico o en un alquiler que implique algo más de rotación para no impedirle el paso al propietario a su vivienda. Ostras, y que luego España es un mercado en el que la gente del norte de Europa viene a trabajar y posee una economía bastante superior a la española. Te viene a tu propiedad en la Costa del Sol, en la costa que sea española, está trabajando, tiene una economía superior con creces a la española, cobra un salario mensual exagerado, y eso repercute directamente a todo el área comercial de la zona. Claro, claro. O sea, y esa vivienda de normal, si no, no estaría con esa persona dentro. Eso es una cosa que pasa mucho, lo mismo en las zonas costeras. Exacto. Para mí, una persona que está en contra de los apartamentos turísticos en las zonas costeras se está pegando un tiro en el pie, porque al final la economía de las zonas costeras se mueve principalmente por el mercado turístico, es el turismo. Y yo entiendo que España quiera ser un país que no quiere
vivir del turismo y quiere progresar y vivir de otro tipo de industrias. Pero eso no puede pasar de 0 a 1 de golpe. Es una transición. Y si tú empiezas a cargarte el mercado turístico, lo que vas a hacer es cargarte tu economía. No, sobre todo lo que se está luchando es como contra los apartamentos turísticos. Y ahí, el otro día en un evento lo que oía y comparto muchísimo la opinión es que al final los alojamientos turísticos dan mucho trabajo, lo que decía Jorge, a todos los comercios de la zona, claro, etcétera. Al final sacaron las aerolíneas de Barcelona. Sí, o sea, las aerolíneas de Barcelona, por ejemplo, están apoyando los supermercados, claro, restaurantes. ¿Por qué? Porque el turista de un apartamento hace mucha más economía local, normalmente es una familia que tiene que ir a comprar, etcétera, y el del hotel hace prácticamente vida en el hotel y no reporta tanto a todos los comercios. Y también, como decían, lo de que un Airbnb está en un barrio que no hay un hotel, porque el hotel al final se centra en una zona turística de aeropuertos, tal cual, y al final ese Airbnb o el conjunto de Airbnbs o alojamientos turísticos dan de comer a esos bares de ese barrio que de otra forma no estaría. Eso es. Ojo, regulado. O sea, yo creo que todas las empresas de gestión estamos de acuerdo en que el mercado tiene que estar regulado. El mercado tiene que estar regulado porque nosotros somos vale, los primeros que vemos barbaridades dentro de Airbnb, zulos, sitios que realmente son inhabitables, alquilados en Airbnb. Pero esto es libre mercado, o sea, es todos los negocios. Si tú pones de esta forma la legalidad muy fuerte, pues el que lo hace ilegal está fatal. Si la legalidad es más fácil de cumplir, habría mucha más oferta, la gente se especializaría en calidad, etcétera. A los bares que son una mierda la gente va, no va. Pues claro, esto es lo mismo, vamos a dejar a la gente competir y vivirán los que vivan, si es así. Sí, de todas formas, volvemos a lo mismo. Yo creo que una regulación, pero una regulación con cabeza y no lo que se está haciendo ahora, que al final se está acusando al alquiler turístico de ser el problema de la vivienda, cuando la realidad es que no es el problema de la vivienda. Como persecución, ¿no? Claro, es una persecución para evitar hablar de otros problemas. Y el ejemplo lo tenemos en Barcelona. Barcelona ha perseguido los alquileres turísticos, los ha regulado, los ha prohibido, ha quitado licencias. Y te sale un piso en alquiler y hay una cola de 200 personas para ver el piso. A 2.000 euros y claro, cobras 1.000 de media. Claro, entonces, ¿dónde está el problema ahí? ¿Por qué? Ahí se ha regulado absolutamente todo, se han retirado licencias y se ha multado a la gente. Que no es que siga habiendo pisos ilegales, alguno habrá, pero se ha perseguido muchísimo, se han reducido mucho. Ahora mismo el tema de pisos ilegales, nosotros o sea, las noticias salen mucho, pero se ve en el sector, nosotros estamos mucho en Madrid, conocemos gente en Barcelona. Ahora mismo tener un piso ilegal es una tontería porque las multas son tan grandes que realmente no lo hace la gente, o sea, ya seamos realistas. Sí, es que al final es eso. Y el que lo hace asume un riesgo muy, muy grande. Muy grande, porque, a ver, yo entiendo que es un mercado jugoso, sobre todo en zonas como Madrid o Barcelona, pero tienes que tener en cuenta que la multa no es pequeña. Claro, entonces yo creo que el tema de los pisos ilegales era una cortina de humo, etcétera, ya se ha atacado, pero ahora que se ha atacado eso y que vemos que el mercado de la vivienda no mejora, pues no sé si seguiremos con esta cortina de humo o no lo sé cómo creéis que va a evolucionar esto, porque ahora ya... De todas formas, a mí me gustaría, para zanjar este tema, un poco a nivel social, o sea, para tener un poco de conocimiento global. La gente, la familia, no es capaz de, con 2 hijos o 4 personas, y sea un hotel, ¿vale? Pero somos súper tontos a la hora de criticar los Airbnbs y etcétera, cuando es la solución a que nos podamos ir de vacaciones. Y la problemática de prohibir los Airbnbs, todos los Airbnbs, desaparecer los Airbnbs, al final lo que va a hacer es, y vuelvo a repetir, ojo, todos estamos de acuerdo a la regulación, porque nos va a beneficiar a nosotros. Por supuesto. Vamos a tener mayor alojamiento de mayores calidades, etc. Lo que te va a hacer es, no te vas a poder ir de vacaciones. Las noches de hoteles, al final, o sea, las habitaciones de hoteles son limitadas. Claro. Y el turismo en España es masivo. Y súper cara. Entonces, la gente no puede va a pasar como en Nueva York, que al final una noche de hotel en vez de 200 euros va a valer 600. Y tú o yo no nos lo vamos a poder permitir. Claro que no. Porque has reducido tanto la oferta y la demanda sigue siendo tanto que al final solo va a poder viajar e irse de vacaciones la gente que tenga capacidad económica para permitírselo. Eso punto número 1 y acabará pasando. Punto número 2, al final las legislaciones van a favorecer al gran magnate, al gran propietario, claro, y a las personas que se están sacando un sobresueldillo con su vivienda turística legal y se la van a quitar, pues al final le están haciendo más pobre. Claro que y luego volvemos un poco a lo mismo. ¿Por qué si yo he trabajado durante años para tener una segunda vivienda, no puedo explotarla de la forma que a mí mejor me venga? Ya no por ingresos, porque hay que tener en cuenta una cosa.
no todas las casas valen para hacer alquiler turístico. No. Y eso es una cosa que la gente no comprende y piensan que el que mete una casa en alquiler turístico se está haciendo de oro. Ya. No todo el mundo gana un dineral con alquiler No, turístico. de hecho hay propietarios nuestros que ganan lo mismo que en un Claro, alquiler tradicional. pero- Lo que pasa es que hay muy poca seguridad jurídica y prefieren hacerlo en alquiler Efectivamente, turístico. yo tengo propietarios que es exactamente lo mismo. Han venido y me han dicho, mira, quiero poner la casa así porque tengo acceso a la vivienda, el huésped paga por adelantado y sé cuándo se va. Ya está. La tengo limpia Claro. todas las semanas. Flexibilidad, yo siempre les digo flexibilidad, puedes decidir el precio todos los días y el mantenimiento, que esto es algo que se piensa que se mantiene peor, la casa al se mantiene contrario. mucho mejor porque siempre la tenemos Al perfecta. contrario. Claro, es lo que les digo yo a muchos propietarios, es que tú en un alquiler a largo plazo le das las llaves a una persona y hasta dentro de 5 años no vuelves a entrar a la casa. Tú en un alquiler cual. turístico le das las llaves al huésped y cuando se va vuelves a entrar. Si ha roto algo, lo reclamas. Si hay que arreglar algo, lo arreglas. De la otra manera, ya sabes que hasta dentro de 5 años no sabes cómo está la casa. Totalmente. Bueno, dejando un poquito, yo creo, el tema de la legislación, la vivienda, Hay que concienciar a la sociedad. etcétera, que yo creo que al final es una cortina de humo que en el momento que pasemos y nos llevemos el estacazo, la gente va a decir, hostia, pues no eran tan malos los pisos turísticos porque ya no hay y sigo sin poder vivir en una casa. O sea, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Me han engañado? Claro. Sí, os están engañando. Aparte de eso, cuéntanos un poquito, Pedro, también, cómo has estructurado la empresa para poder abarcar esas 90 propiedades, qué es lo que has mejorado, qué es lo que has cambiado desde que iniciaste hasta ahora, que manejas más de 90 propiedades, todos esos sistemas, incorporar personal, esa locura de atención al cliente. Pues mira, para empezar, muchas veces, como todos, aprendemos a base de golpes y a base de equivocarme y decir, vale, aquí la hemos cagado, tenemos que corregir. Hacer eficientes los sistemas, buscar protocolos, desde mi punto de vista, es lo más importante. Al final, por poner un ejemplo, el control de calidad, vamos a suponer que me encargo yo de él, yo no puedo revisar 90 pisos todos los días. Entonces, nos encargamos de que los limpiadores sigan un protocolo muy estricto, que nosotros podamos revisar desde la oficina. Una persona sí puede revisar 90 expedientes, pero no puede desplazarse a 90 pisos. De esa forma, tú tienes un control sobre cómo está el piso y además tienes un reporte cada vez que se va un huésped de si ha habido algo roto o no ha habido algo roto. Sí. Eso por todo el tema de la logística. Luego, pues el tema de manejo de propietarios es muy importante también. Al final estamos hablando que yo tengo a 90 propietarios en el teléfono que cada uno está preocupado por su vivienda. Eso hay que saber manejarlo también. Al final va a haber veces hay veces que te vas a equivocar y hay veces en las que, bueno, lo vas a poder medio llevar. Una de las cosas que a mí me ha funcionado siempre, ser honesto. Si yo me equivoco, cojo al Sí. propietario y le digo, me he equivocado, lo siento. Yo creo que las empresas, cuanto más transparente seas, es mejor. Sí. O sea, al final, cuando vendes humo, tienes la vida útil corta. Pero es que un cliente que está contento, ya lo has captado una vez, que renueve mucho más fácil. Y luego, Entonces nosotros por eso también reclamamos todo lo que podemos para Eso es. evitar perder rentabilidad. No todo se puede reclamar, también Claro. es verdad. Y intentar cuidar todo lo máximo posible. y luego entender que el propietario es una parte fundamental de tu negocio, porque si lo enfocamos desde el punto de vista un poco más ya de inversión, nosotros nos estamos apalancando en el dinero de otra persona, el dinero que una persona ha metido en una vivienda. Entonces, yo me he ido muchas veces de la oficina a las 11 de la noche porque he tenido una reunión en otro uso horario porque el propietario es extranjero y me ha tocado estar hora y media al teléfono con él hablando de cosas que a lo mejor realmente, cuando tú tienes una visión macro de cómo funciona Airbnb, no tienen importancia. Pero el propietario solo tiene un piso y hay cosas que le preocupan. Y ahí es donde Sí. tú tienes que estar encima y decir, vale, ¿necesitas hora y media de teléfono? Pues nada, hoy Muchas toca veces hora y media de teléfono. sí, muchas veces el propietario necesita una persona a la que hablar, decirte las cosas y tú muchas cosas sabes o que no se pueden mejorar o que ya las has hecho de esa forma, pero bueno, Hasta- necesita realmente esa claro. palmadita y Has ver. estado testeando todo. Va un poco en línea con lo que hablábamos antes que decía Pedro, te está dando un activo muy importante para él, entonces necesita confiar en la persona, ¿no? Que luego también es cierto, y hay que ser sinceros, hay muchos propietarios que tienen lo que yo llamo el síndrome del propietario. El síndrome del propietario A ver. es que mi casa es la mejor. Yo tengo una casa que, vamos, Bueno. es un palacio y, a ver, yo entiendo que cada uno ha hecho un esfuerzo mayor o menor para poder comprarse la casa y cada uno se compra lo que se puede comprar, pero tenemos que ser realistas y saber lo que tenemos y entender que a lo mejor pues no tienes el mejor piso del mercado y tienes que entender... Pero tiene muchísima luz. Claro, claro, pero tiene muchísima luz. Ojo, y Es que está en perfecto estado. Ojo, de acorde con esto, hay gente que tiene una segunda residencia que le está sacando un X de rentabilidad, voy a poner un número, un 8% de rentabilidad, un 12% de rentabilidad, que a cualquier
persona que estemos dentro del sector inmobiliario estaríamos contentísimos, y como tienen el palacio, Claro. pues no es suficiente. Siempre quieren más. Siempre ¿sabes? quieren más. Pero es que, ojo, o sea, le está sacando un buen porcentaje de rentabilidad, que la gente se mata por sacar esos porcentajes. Sí, 100%. Pero bueno, al final también ahí hacemos, o por lo menos la parte de atención al cliente, yo entiendo que hacemos un poco como de psicólogo también, porque a lo mejor es la primera vez que el propietario se mete en el mundo de la inversión inmobiliaria. Tengo propietarios que ya vienen de otras inversiones y ellos ven la casa como una unidad de negocio y sencillamente pues, se ciñen a los números, y muchas veces tienen reuniones contigo, pero son reuniones que van por otro camino y se tratan de otra manera. Pero al propietario que es más pasional, que acaba de comprar su segunda residencia, ahí hay una diferencia grande, y también hay que saber tratar con él y entender que, oye, que no está mal. Que ¿Sabes se ponga dónde así. veo yo mucho ese propietario? El propietario que se lo gestionaba él anteriormente. Sí. Esa gente es muy así. O sea, están a todo, o sea, a absolutamente cualquier detalle. Falta una taza y te lo dicen. ¿Sabes qué noto yo mucho ahí? Cuando entra en juego todo el tema de la legalidad y los impuestos y todo. Por ejemplo, yo cojo un piso que el propietario tenía 30 euros de limpieza y yo le subo la limpieza a 80. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar al limpiador, tengo que pagar, si está contratado, la seguridad social, si no, el IVA del servicio, tengo que pagar muchísimas cosas por el camino, que eso engruesan el precio de la limpieza. Entonces tienes que comprender que eso hay que subirlo. Pues no les entra en la cabeza. ¿Qué porcentaje medio de rentabilidad? Por supuesto, esta pregunta es muy amplia, depende del valor del activo, pero ¿qué porcentaje medio de rentabilidad le soléis dar a un propietario? Depende, porque al final nosotros tenemos un abanico muy grande de casas, no estamos especializados en un perfil concreto. Tenemos propietarios que a lo mejor hacen una rentabilidad muy bajita porque ellos han decidido, como decíamos antes, que sencillamente quieren que la casa se alquile y ya está. Y luego tenemos otros propietarios que tienen un modelo de vivienda que está muy bien ubicado, la vivienda está muy bien preparada y está todo perfecto, que pues eso, pasamos del 12, del 13 y estamos haciéndole porcentajes de rentabilidad muy altos. Superar el doble dígito en el turístico, claro, al final... Todo, hombre, por supuesto, está genial, está genial. Yo te diría, por ir viendo un poco, que veo que estáis haciendo muy bien las cosas con Domiday, la verdad que es un crecimiento súper rápido, o sea, está increíble. Que nos cuentes un poco cuál es vuestro objetivo, cuál es vuestra visión del sector y de vuestra empresa. Nosotros siempre hemos aspirado, y el objetivo es acabar siendo un fondo de vivienda, donde un propietario llegue, acaba de comprar una casa y te diga, mira, he comprado esto, necesito saber cuál es la mejor forma de rentabilizarlo. Y entonces, no solo el turístico, porque a veces el turístico no es tu mercado, saber decirle de principio a fin, mira, lo mejor es que trabajemos dentro de este modelo, o empezar trabajando un modelo, sacar los números y decir, oye, vamos a pivotar a este modelo, porque el otro no funciona del todo bien. Al final queremos que la gente que traiga una vivienda a Domiday pueda recibir un rendimiento de la vivienda sin lo que necesidad de decíamos, estar específicamente del turístico. Que no todas las viviendas son para alquiler turístico y tú vas a ser la persona que le diga dónde puede sacar la mayor rentabilidad. De hecho, nosotros tenemos viviendas en cartera que las hemos pivotado al tradicional. Mucho que nos llaman el demonio y que estamos eliminando la oferta de vivienda, las hemos pivotado porque al final era mejor para el propietario, menos dolores de cabeza para él. Importante tener en cuenta para muchos propietarios que hablan de, bueno, hay mucha gente que habla del turístico, el gravamen impositivo de los alquileres es diferente en el turístico que en el tradicional. Entonces, al final, eso también hay que ponerlo en una balanza. Porque no, es que has ganado un dineral, pero ¿cuánto he pagado de impuestos? Porque a lo mejor al final, si haces un balance, te das cuenta al final de que han ganado lo mismo. Al final, en el vacacional se factura mucho, claro, pero luego hay una serie de costes ligados a la explotación de la vivienda que son muy amplios. Sí, sí. O sea, son 100%. grandísimos. O sea, 100%. al final... Y sobre todo lo ves en cosas como, por ejemplo, en emergencias. Si yo tengo a una persona en un alquiler tradicional y se le rompe el calentador, está ahí metido 5 años, pues yo le digo, mira, pasado mañana o mañana, con tranquilidad, o cada fin de semana, el lunes, va a ir el técnico. Y por norma general la respuesta es, ok, no pasa nada. Lo entiende. Pero si a mí se me rompe en una estancia de 3 días un calentador un sábado, yo tengo que mover cielo y tierra y lo que me cobre el técnico se lo tengo que pagar. Sí, eso lo hemos hablado muchas veces, o no, medias estancias que nosotros hacemos ahora, sobre todo en Madrid, nosotros notamos que el cliente es mucho más tranquilo que el cliente de corta estancia. El cliente de corta estancia es como todo súper inmediato, para allá, etc. Sí. Y ahora os voy a hacer yo la pregunta al revés, porque claro, vosotros estáis en la misma situación que nosotros. ¿Cómo habéis gestionado vosotros el crecimiento tan agresivo de la empresa en tan pocos años?
A mí Pues, el pelo ya se me cayó antes de empezar, a os lo ver, digo. ya No ves. sé. yo lo digo, o sea, al final invirtiendo mucho. O sea, realmente invirtiendo mucho y sacrificando los beneficios de los primeros años. Yo Invirtiendo creo en que, tiempo y en dinero. claro, yo creo que al final, o sea, no hay otra clave. Cuando quieres crecer, tienes que invertir. Hemos invertido mucho en tecnología, hemos invertido en personal sobre todo, porque como hemos dicho antes, somos una empresa de servicios. Entonces necesitamos personal de atención al cliente, personal de marketing para darnos cierta promoción, pues para hacer cosas como lo que estamos haciendo aquí, el podcast, etcétera. Necesitas invertir para dar una imagen y crecer. Entonces, sobre todo, invertir tiempo. Y muchísimo esfuerzo. Sí, sí, Y claro. muchísimo Y esfuerzo. sacrificio de, O sea, de salario, etcétera, pues al final. Al final eso, sacrificio de salario, reinversión constante de beneficios, trabajar como animales y intentar protocolarizar todo y ayudarte de herramientas que gracias a Dios podríamos abrir ese melón. Gracias a Dios, en el mundo en el que estamos ahora mismo, el sector turístico está muy digitalizado y nos permite pues, hacer los check-ins online, nos permite tener cerraduras inteligentes, controlar las temperaturas de los aires, nos permite hacer un abanico de cosas que si nos vamos 10 años atrás sería imposible. Yo creo que una de las claves nuestras es que ya empezamos de cero con la idea de que íbamos a escalar en diferentes ubicaciones y empezamos de cero con una estructura creada para poder trabajar en remoto a nivel tecnológico. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho el poder luego crecer. Sí, porque vosotros estáis bastante deslocalizados. Nosotros, por ejemplo, es al contrario. Nosotros tenemos una zona de actuación que dentro de lo que trabajamos es amplia, ¿vale? Pero no nos salimos por ahora de la comunidad que nosotros tiene muchísimas trabajamos. ventajas. O sea, al final es muy glamuroso estar como en 20 ubicaciones, pero este señor que lleva los equipos, pues curra muchísimo más que una persona que lleva un equipo. ¿Cuáles son las desventajas de estar deslocalizado? Porque eso es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que al final la desventaja principal de tener tantísimas ubicaciones es que tú hablas con muchas personas diferentes. O sea, hablas con tantas personas como ubicaciones tengas. Lógicamente te dice la gente, ¿cómo lo haces? Pues teniendo un equipo en la zona. Claro. O sea, no hay magia. Teniendo un equipo en la zona. O sea, si uno cambia un termo, alguien tiene que cambiar el termo. Claro. ¿Vale? Entonces, esa es la píldora de mágica. Tener un equipo en la zona. Entonces, ese es el principal perjuicio, podríamoslo llamar. Luego tiene otros muchísimos beneficios, que poder dar servicios a un inversor que quiere invertir en diferentes puntos de España, que al final no dependes de una legislación local o autonómica. Hay otras muchas series de ventajas, estacionalidades. Lo de la estacionalidad a mí para nuestro negocio me parece algo que es bueno estar deslocalizado, porque cuando tenemos los de la playa por arriba, Madrid está por abajo y viceversa. Eso es. Entonces sí que es cierto que el verano es más fuerte porque España es un país de sol y playa, pero funcionamos muy bien también en los meses de frío. Y luego hay una cosa, que sabemos dónde comprar. Claro. Sí, sabemos rentabilidades. Nosotros tenemos muchos inversores que nos piden vivienda. Hemos hecho operaciones en el Pirineo Aragonés, hemos hecho en Valencia, hemos hecho aquí en Madrid. O sea, hemos hecho operaciones en muchos sitios de España viendo un poco las rentabilidades de los pisos que ya tienes. Entonces ahí tienes testigos por todos los sitios. Mira, la clave al final de la deslocalización es tener un buen equipo en la zona. El equipo como si lo tuvieses en tu ciudad. Desde luego, yo creo que es lo más importante. Lo hablamos muchas veces, y quizás no soy el ejemplo, porque yo soy más de operaciones, Santi es más tecnológico administrativo, pero Santi no va a ir a cambiar un termo, pero es que Jorge tampoco va a ir a cambiar un termo. Pero porque no sé. O sea, no porque se nos caigan los anillos. Sí. Pero es que si se me rompe un termo en Soria, no lo voy a cambiar yo tampoco. O en Madrid, estando yo, tampoco lo voy a cambiar. Claro. Entonces, al final, es el mismo patrón y tener buena gente. Claro, dicho esto, si eres capaz de crecer en la misma zona como vosotros, a mí me parece que es más cómodo y más escalable. Nosotros, por ejemplo... Aunque tenga otras desventajas, pues más cómodo y escalable. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo, que lo hemos hecho hace poco en la zona de Torrevieja, intentamos entrar ya con un mínimo volumen para que la estructura no nos tiemble. Por ejemplo, en Torrevieja nos habían entrado muchas veces leads de Torrevieja y podíamos haber entrado con 1 o 2 apartamentos. Hasta que no tuvimos la oportunidad de entrar con más de 10, no entramos. ¿Por qué? Porque al final el esfuerzo que íbamos a tener que hacer a nivel logístico y económico iba a ser mucho mayor que el rendimiento que íbamos a recibir de vuelta. Entonces, por eso decidimos entrar con 10, 12 viviendas de golpe, porque ya podíamos montar un equipo en condiciones allí. Sí, normal. Nosotros hemos tenido muchos propietarios que nos han pedido, depende del tipo de propiedad, entras o no entras. O, pongo un ejemplo, a Sevilla entramos con una. ¿Por qué? Porque es una ciudad que quieres luego crecer y ahora ya pues tenemos un volumen bueno. Pero a lugares, como dices tú, que al final son lugares muy puntuales, dices, oye, yo aquí entro con un volumen o si no, o un compromiso. A veces tenemos compromisos de propietarios que tienen vivienda en otro sitio, pues le tienes que dar el servicio. Claro.
Y devolviéndote la pregunta, ¿cuáles crees que son las ventajas o los inconvenientes de la localización a la localización? Hombre, desde luego la ventaja principal de estar bien localizado en una zona es la capacidad para resolver problemas. Yo tengo un problema y lo resuelvo súper rápido, porque ya tengo unos equipos que me conocen muy bien, trabajan mucho conmigo, Sí. tengo contactos en la zona. Cualquier problema se resuelve de forma bastante rápida. El problema, pues principalmente yo te diría las posibles regulaciones. Al final estás poniendo, entre comillas, todos los huevos en la misma cesta, ¿vale? Y si hay una regulación puedes tener problemas. Sí que es cierto que al final, cuando tú sabes que eso puede ser un problema, ya tienes maniobras dentro de la empresa Claro. para, si esto pasa, Ya. pasamos al plan B. Giramos el rumbo. ¿Vale? Claro. Por suerte, yo creo que España es un país que, pese a que está ahora mismo un poco candente el tema de los alquileres turísticos, como hablábamos antes, es algo que no puede eliminar. A ver, y vosotros Entonces, estáis en una buena zona claro, para también eso. estamos en una zona también donde siempre ha habido alquileres turísticos. Antes de que se pusieran de moda y antes de que se hablara tanto, estamos en una Claro. zona donde Es que siempre ha los existido. hoteles, es que en la zona que yo trabajo, los hoteles cerraban, pero los apartamentos Claro. siempre funcionaban. Claro. Entonces, Y sí, yo creo que ahora además tenéis una súper oportunidad, que es el tema de los nómadas digitales, que se dice mucho, pero es que nosotros tenemos alojamientos por ahí y al final ves que en invierno van extranjeros a pasar meses a trabajar y es que Sí, es sí. una realidad. y además es un público que es genial, porque trata muy bien la vivienda, es muy tranquilo, porque precisamente viene a eso, a trabajar y a Trabajador. desconectar. ¿Tiene pasta? Sí, tienen bastante dinero. Pasan poco tiempo en la casa muchas veces porque, como vienen de países donde no hay sol, en cuanto sale el sol salen corriendo y se tiran el día fuera. Y son gente que por norma general te trata muy bien, son muy educados y siempre es un placer tenerlos en los pisos. La verdad es que se comportan muy bien. ¿Consideras que Airbnb es un buen negocio o no? Sí, Airbnb definitivamente es un buen negocio. Sobre todo te aporta una cosa. Si quieres iniciarte en el mundo inmobiliario, no necesitas una inversión inicial por lo que hablábamos. Te estás apalancando en el modelo de otro siempre y cuando no llegues a estos problemas y a estos puntos Sí, de claro. escalabilidad. Cuando llega un punto en el que sí que tienes que hacer un sacrificio tanto económico como de esfuerzo y tiempo. Pero al principio, para alguien que quiere probar si el mundo inmobiliario es para él, Airbnb está muy bien. Pero ojo, y esto es una cosa que digo siempre, para mí Airbnb no es real estate. Para mí Airbnb es un híbrido entre el real estate y la hostelería. No son, no son ingresos pasivos Totalmente. en absoluto. Porque al Si, final, si buscas la inversión inmobiliaria como ingreso pasivo, no lo es, a no ser que crees un equipo que lo delegues. de hecho, yo conozco gente que ha trabajado y que trabaja en inmobiliarias que han intentado abrir ramas de alquiler turístico y no han seguido porque al final su modelo de Es negocio, complicado. aunque parezca similar porque estás trabajando con vivienda, su modelo de negocio es muy diferente. Su intermediación es otro tipo de intermediación. La nuestra requiere un servicio de por medio muy fuerte, mucha rotación. Luego, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando un propietario vende su vivienda, el agente hace de intermediador hasta que se hace la venta, a lo mejor luego sigue un poco en contacto con el que ha comprado durante Y unas hasta semanas luego. y ya está. Cuando a ti te entra una vivienda a tu cartera, ya sabes que ese propietario va a estar contigo hasta que Sí, se vaya sí. esa vivienda. Total. Y Entonces, generas confianza. claro, requiere mucho tiempo y establecer también relaciones con el propietario que a lo mejor en inmobiliaria no estableces. Sí. Pedro, te vamos a lanzar una sorpresita que tenemos para todos los invitados y es una pregunta ahí a ver cómo haréis cada uno las cosas, porque creo que para la gente que empieza está bastante interesante. Así que te voy a pedir que imagines que vives aquí en Madrid, ¿vale? Vamos a cambiar un poco tu rol. Trabajas en una oficina de administrativo de 9 a 6. Te llevas tu tupper para comer, tal, por la tarde sales y tienes en el banco 10.000 euros. ¿Qué harías para construir un portfolio de viviendas o cómo usarías esos 10.000 euros para salir de ese trabajo y dedicarte al real estate, Airbnb? Vale, pues mira, teniendo esto en cuenta, aquí yo veo dos ramas principales, habrá más, ¿vale? La primera es que en Madrid puedes trabajar el rent to rent. Con 10.000 euros, pues bueno, sería un poco arriesgado porque las cuotas mensuales son un poco elevadas, pero ya podrías intentar meterte en un rent to rent y hacer, por ejemplo, habitaciones. Pero eso no es mi mercado y no me voy a meter, me voy a Airbnb, ¿vale? Con 10.000 euros tú ya tienes capacidad suficiente para crear una imagen de marca con la que captar propietarios. Tienes dinero para hacer ads y tienes dinero para generar un embudo de venta. A partir de ahí también es cierto que dependen muchísimo tus habilidades de venta. Cerrar un cliente, da igual en qué mercado estés, Airbnb o vendas melones. Tienes que tener habilidades de venta. Y esto es un mercado en el que si no tienes habilidades de venta, estás cao, porque es un mercado muy agresivo donde hay muchísima competencia. Suponiendo que las tengas,
ya tienes lo necesario para empezar a captar vivienda y empezar a gestionar. Teniendo en cuenta que tienes un trabajo, pues bueno, tienes que llevar cuidado de que no se solapen unas cosas con las otras, pero ya podrías empezar. Así por lo menos lo haría yo. Perfecto, perfecto. Pues bueno, ese es el consejo de Pedro de Domiday, que yo creo que volvería a montar Domiday con esos 10.000 euros. 100%. 100%. O sea, yo siempre lo hemos dicho en la oficina, si mañana se cae Domiday, pasado mañana estamos montando Domiday 2. Es una Tal cosa cual, que tal cual. Joder, estamos un poco locos también, Sí, pero bueno. Bueno, ha estado súper bien, sí. ¿no? La entrevista. Sí, la verdad es que hemos estado, yo genial. creo, tranquilos. Sí, Ha estado... esperamos que hayas estado muy cómodo, Pedro. Muchísimas gracias Muchísimas por gracias a venir. vosotros. Un nuevo proyecto que estamos creando. Da gusto que gente como tú, que aparte de ser un divulgador en redes sociales, eres un buen amigo. Nos dedicamos a lo mismo. Somos dos empresas hermanas que compartimos muchísimas cosas en común, que hemos tenido un crecimiento brutal para los jóvenes que somos. Y esperamos poder verte por aquí de nuevo y seguir Hombre, por supuesto. comiendo y compartiendo Ya estos buenos sabéis que ratos. vosotros, en cuanto levantéis el teléfono y me digáis, Pedro, a tal día, a tal hora, yo estoy aquí. La verdad que ha sido así, o sea que te lo agradecemos muchísimo y bueno, también espero que haya gustado el podcast, suscribiros y también dejarnos vuestras apreciaciones porque esto es un proyecto de todos y la idea es seguir trayendo personas tan interesantes como Pedro, así que os invitamos a seguirnos en el próximo capítulo. Eso es, muchísimas gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego.